poner cursi en este video. Aloha, soy Carla y esto es Burbuja de Letras. Hoy vamos a hablar de cartas, porque antes de WhatsApp, Messenger y todas esas apps donde ahora se pueden mandar mensajes instantáneos, las parejas utilizaban este medio para comunicarse. Las cartas beneficiaban particularmente a parejas que mantenían relaciones a distancia o que tenían relaciones complicadas, relaciones ocultas, prohibidas. Y precisamente son este tipo de relaciones complicadas las que retomaremos en este video, donde vamos a tomar pequeños fragmentos de cartas de personajes famosos en la historia y de escritores, obviamente, que escribieron a sus amadas. La correspondencia amorosa tiene un gran efecto en nosotros porque el ser humano es un ser que ama. Para que una carta conserve su poder, a veces es necesario que nos identifiquemos fuertemente con el sentimiento que está expresado en el discurso. Pero incluso cuando no nos llegamos a identificar con este sentimiento, cuando leemos esas cartas podemos sentir esa explosión de emociones a través de las letras. Los amantes expresan en sus epístolas sentimientos muy íntimos y profundos. Es por eso que muchas veces las cartas de autores famosos son publicadas de manera póstuma. Y luego venimos los lectores chismosos a querer leer esas cartas que evidentemente no estaban escritas para nosotros. Y es que la verdad da bastante curiosidad porque es una faceta del autor que solo podemos conocer a través de estas cartas y no de sus textos comunes. Vamos a empezar con la carta de un personaje que no era escritor pero que sí fue muy polémico, ya que estuvo casado 6 veces. Me refiero a Enrique VIII de Inglaterra, el cual en el año 1509 estaba casado con Catalina de Aragón, la hija menor de los reyes católicos. Sin embargo, el fragmento de la carta que les voy a leer no estaba dedicado a Catalina, sino a una de sus damas de honor, Ana Bolena. Este es el fragmento. Mi corazón y yo nos rendimos en vuestras manos y suplicamos que nos encomienden a vuestra gentileza, y que a causa de la ausencia vuestro afecto no disminuya ante nosotros, porque eso aumentaría nuestro dolor, lo que sería una gran pena, puesto que la ausencia ya da el suficiente, mucho más de lo que nunca, jamás pensé que podría sentir. Bien intenso, ¿no? Pues esta relación no terminó muy bien que digamos. Enrique VIII le pidió al Papa permiso para divorciarse de Catalina. 1, porque no le había dado un hijo varón, y 2, porque quería casarse con su amante, Ana. En ese tiempo las autoridades eclesiásticas tenían mucho poder político y económico, entonces todo lo que hacían, incluso la realeza, tenía que ser bajo su consentimiento. Como el Papa le dijo que no podía divorciarse de Catalina, Enrique aprovechó todo el movimiento de la Reforma Protestante para deslindarse de la Iglesia romana, que estaba a cargo del Papa, y crear su propia iglesia protestante, la Iglesia Anglicana. Así podría divorciarse de Catalina y casarse con Ana Bolena, lo cual en efecto hizo. Ellos se casaron en secreto. Todo este merequetengue para que años después Enrique VIII acusara a Ana Bolena de adulterio y la mandara a ejecutar. Ahora vamos a pasar a un panorama menos sombrío, pero igual o no, incluso más pasional. Me refiero a las famosas cartas a Chepita escritas por Jaime Sabines. Como sabemos, esta correspondencia se da cuando Jaime estudiaba en la Ciudad de México en la Facultad de Filosofía y Letras y Chepita se encontraba en Chiapas descansando o a veces por una enfermedad, porque era muy enfermiza. Creo que en las cartas de Jaime podemos ver el sentimiento de deseo muy marcado. Una de las partes donde más se expresa este deseo es, por ejemplo, este. Eres mi pan, mi aire, agua, sol y vida, lo indispensable mío para ser yo. Eres lo que pienso, eres lo que imagino, eres, ay, lo que deseo. El anhelo y la sed y el hambre de tu cuerpo, el anhelo y la sed y el hambre de tu alma. Pero deseo no es el único sentimiento que podemos encontrar en las cartas de Jaime. También se manifiestan, por ejemplo, el enojo. Esto ocurría cuando Chepita no le contestaba sus cartas, o tardaba mucho en escribirle, o no le contaba cosas que hacía, bla bla bla. A más tardar el viernes 9, debía haber tenido respuesta. Yo no voy a pelear contigo. Si los amores de lejos son de... El estarse peleando por carta es el sumum de la estupidez. Simplemente voy a dejarte de escribir.
Pobre Chepita. Y es que, si se piensa bien, este puede ser una de las amenazas más fuertes que le puedes hacer a un amante en distancia. Porque mientras ellos no estén juntos, el único nexo que tienen pues es su relación epistolar. Pero no solo podemos encontrar este enojo en las cartas que le escribe Jaime a Chepita. También está, por ejemplo, en algunas cartas de Fernando Pessoa a Ofelia Queiroz. Imagínense que lo pronunció bien. Fernando Pessoa fue uno de los escritores portugueses más importantes del siglo XX. Según se dice, Ofelia fue como el único amor que tuvo Fernando. Él la conoció cuando ella trabajaba en un negocio que tenían sus primos. En ese tiempo Ofelia tenía 19 años y él tenía 31. Es muy curioso cómo se inició su correspondencia. Ofelia cuenta que ella ya había notado pues que Fernando tenía cierto interés en ella y que había miradas. Entonces dice que un día Fernando le dejó una nota en su escritorio pidiéndole que se quedara un rato después del trabajo. Ofelia acepta, se queda y entonces Fernando entra, se arrodilla y empieza a declarársele tal como Hamlet se le declara a Ofelia. En ese momento Ofelia se saca un poco de onda y se va a su casa, pero después nota que Fernando los siguientes días hace como si no pasara nada, entonces ella pues no le gusta ese comportamiento y le escribe una carta para quejarse y es así como empieza su correspondencia cuando Fernando le contesta. Como podemos ver, ellos no eran amantes a distancia, pero a pesar de que, o sea, como que convivían en un mismo círculo, mantuvieron esta relación epistolar. Lamentablemente su relación solo duró 9 meses. Se sabe que este escritor tuvo al menos 81 personalidades distintas, las cuales se manifiestan en sus textos. A cada autor que tenían con diferente nombre le daba una personalidad. Un autor era filósofo, el otro era poeta. En el fragmento que les voy a leer se puede ver cómo Fernando se muestra enojado porque él está enfermo, tal vez no físicamente, pero sí se siente mal. Comprendo bien que, teniendo tu salud, poco te aflijas porque los demás sufran. Incluso cuando esos demás son, por ejemplo, yo, a quien tú dices amar. Comprendo que una persona enferma es molesta y que es difícil ser cariñoso con ella. Pero solo te pediría que fingieses ese cariño, que simulases algún interés por mí. A veces los escritores, cuando estaban en estas relaciones epistolares, se encontraban completamente solos. Es interesante ver cómo todos estos enamorados evocan a la figura de su pareja, ya sea, o sea, cuando escriben hablan como de sus gustos, de cómo es ella físicamente, de sus lugares que tienen en común, y pareciera que cuando ellos están leyendo o escribiendo hay una especie como de encuentro en el que, o sea, se da este diálogo en ausencia. Esto pasó, por ejemplo, además de con nuestros demás escritores, con Juan Rulfo, el cual mantuvo una relación epistolar de 7 años con su novia Clara Aparicio. De hecho, en el año 5 de esta relación, ellos se casaron. Pero mientras, Juan estuvo trabajando en una empresa en Guadalajara completamente solo, no tenía ningún familiar ni nadie ahí, entonces prácticamente su única compañía era Clara. A Juan Rulfo a veces le pesaba tanto la soledad que le escribía este tipo de cosas a Clara. A veces imagino que hace ya tiempo que te casaste conmigo y que estás de vacaciones allá en tu casa y que pronto volverás y entonces ya no me separaré de ti. A veces pienso eso, así no me siento tan solo. A veces cuando leemos estas cartas pensamos que son como muy pasionales o demasiado intensas. Y es que tenemos que pensar que si los amantes estaban separados, a veces los escritores tenían que expresar sus sentimientos de una manera hiperbólica, tenían que exagerarlos para que al menos les llegara una pequeña porción de ese amor que les tenían por medio de las letras. Podemos ver, por ejemplo, en El amante de distancia cómo se ve imposibilitado de demostrar sus sentimientos. Comienza a tener dudas, no sabe si es amado, quiere que le escriban, se siente muy solo. Por medio de las cartas es capaz de aparecerse ante su amada, aunque no esté ahí físicamente. Escribir esas cartas para ellos es como resistirse al olvido. Y esto fue todo por hoy. ¿Cuál de las cartas que se describen en los videos te llama más la atención y por qué? Platica con tu mamá, papá o abuelos si alguna vez recibieron o enviaron una carta a alguien, a quién la mandaron o de quién la recibieron.
¿Sobre qué asunto trataba su contenido? ¿Cómo enviaron o recibieron esa carta? Piensa en alguna persona que quieres, extrañes o anhelas volver a ver en estos momentos. Piensa en los motivos que te llevan a extrañar o querer ver a esa persona. Ahora, toma tu cuaderno y escribe una carta a esa persona. Y si es posible y lo deseas, envíala por algún medio. En el libro de texto de español de Sexto, te explica el tema a partir de la página 110. Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde a las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, dibujo o esquema, y guárdalas en tu carpeta de experiencias, para que en cuanto sea posible, se las entregues a tu maestra o maestro. Muy bien, esto fue Estimado Destinatario. Esperemos que te haya gustado. Y nos vemos en la próxima aquí en Aprende en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder a las preguntas, llama a Educatel 55 36 01 75 99 y 800 288 66 88. También puedes encontrar los libros de texto en la página que aparecerá en la pantalla. Ahora vamos a activarnos un poco. Acompaña a Eduardo Moreno, que te mostrará unos interesantes ejercicios.